Hola, el día de hoy hablaremos sobre teorías del envejecimiento y cambios psicológicos en el adulto. Debemos entender que las teorías del envejecimiento se dividen para su mayor comprensión en biológicas, psicológicas y sociales. Tenemos dentro de las biológicas, teoría del desgaste, radicales libres, deterioro orgánico, acumulación de desechos, genética y de envejecimiento programado. Dentro de las psicológicas tenemos integración versus desesperación y teoría de Peck. Así como en las sociales tenemos teoría adaptativa, modernización, continuidad y teoría de la actividad. Esto es importante entenderlos porque, bueno, no son las únicas teorías que se conocen. Asimismo, los cambios que va presentando el adulto mayor son diferentes en cada uno de ellos. Por eso, un paciente que tenga la misma edad y tenga las mismas enfermedades se van a comportar de diferentes maneras, de tal manera que la ciencia intenta explicar para poder dar una atención mayor y poder hacer comprensión mejor de sus. Vamos a ver que la citogerontología trata de estudiar los fenómenos que influyen sobre el envejecimiento celular. Consideran a la célula como un componente fundamental que es del organismo, el origen de los fenómenos del envejecimiento, observándose que con el paso del tiempo el número de células decrece, al igual que su capacidad metabólica y funcional. Esto es importante entenderlo porque recordemos nuestras clases de biología molecular, donde nos explicaban que a partir de la célula y el ADN se van a estar replicando a partir de una célula madre. Sin embargo, si esto a través del proceso sufre de alteraciones, va a provocar diferentes células anormales y con ello en algunas van a tener proliferación. Asimismo, el resultado final va a ser la muerte celular, pero esto no es malo, esto nos permite hacer diferenciación de diferentes células para los tejidos y el envejecimiento no solamente es con la edad, todos tenemos cambios desde que nacemos en nuestra célula. Vamos a ver que dentro de las teorías biológicas tenemos la teoría de la mutación genética. En esta nos indica que las células en proceso tienen su origen con modificaciones contenidas en el ADN. Con lo secundario a ellos van a tener proteínas anómalas y con ello alteración en los mecanismos de transcripción. Asimismo, otros autores atribuían la causa del ADN mitocondrial de las células somáticas que determinarían los decrementos fisiológicos característicos del envejecimiento, siendo estas mutaciones susceptibles de ser aceleradas por factores exógenos, como las radiaciones o los agentes químicos. Aquí también es importante entender que todo el ADN mitocondrial lo tenemos de las células. Tenemos otra teoría que nos habla sobre la acumulación de errores. Esta fue planteada por Medvedev en 1972, quien señaló que con el paso del tiempo se irían perdiendo secuencias únicas de ADN, siendo la persistencia de secuencias repetidas de nucleótidos de ADN para retrasar lo inevitable del acontecimiento. Esto a su vez como un mecanismo de reserva para proteger la información vital. Esta también, como la anterior, nos habla sobre esos errores aleatorios. Tenemos otra que es la teoría de la privación. En esta establece que debido a los procesos de arteriosclerosis y a la degeneración vascular, las células van a recibir menos nutrientes, con lo cual se va a alterar su funcionamiento y van a envejecer hasta morir. En la imagen, en la parte del lado derecho, nos indica que en la etapa de edad media o vejez se van a unir diferentes cambios. Entre ellos va a haber una trombosis mural, puede haber embolización, debilitamiento de la pared, lo que nos puede generar presentación de aneurisma y rotura. La otra parte que puede ocurrir es que haya una ruptura de placa, la erosión de la misma, hemorragia, trombosis mural y una embolización. Y esto a su vez va a hacer oclusión de la luz de nuestro vaso. Y esto puede ser en cualquier vaso del organismo. Y la otra, también hay crecimiento progresivo de esta placa, lo cual nos va a generar una estenosis crítica. Eso es cuando ya el paciente va a manifestar algunos signos y síntomas. También tenemos otra que es la teoría de la acumulación de productos de desecho, en el cual se basa que con el tiempo se van acumulando distintos productos de desecho pigmentados, especialmente en aquellas células que no se dividen, como son las neuronas y las células del músculo cardíaco y esquelético. Estos productos que a la larga afectarían a las funciones celulares, como es el caso de la lipofuscina. En la imagen del lado izquierdo vamos a observar algunas
lesiones maculares color café que se presentan en la piel. Es importante diferenciarlas de algunas otras por su forma, por sus bordes, y eso es muy común en los pacientes de la tercera edad. Asimismo, en el lado derecho se les muestra que a través de un fondo de ojo podemos ver esos pequeños fragmentos de lipofuscina alrededor de la mácula, y estos también son importantes. Tenemos otra que es la teoría de los radicales libres, descrita por Hartmann en 1956, donde plantea que los radicales libres se producen en las vías metabólicas y que las reacciones intracelulares están implicadas en el envejecimiento. Asimismo, indica que los formadores de radicales libres también se atribuyen a factores exógenos como fármacos antineoplásicos, antibióticos, radiaciones electromagnéticas y de partículas, así como factores ambientales como el humo de tabaco, los anestésicos y los hidrocarburos. En cambio, los factores endógenos, productores de radicales libres, estarían en la mayor parte de reacciones de autooxidación, la catálisis de enzimas, así como el transporte eléctrico intramitocondrial. Tenemos otra que son las teorías sociales. En esta es una de las más antiguas y que ha sido más estudiada y que fundamenta la importancia en aquella época que se les daba el rol de individuo como la articulación principal entre lo psicológico y lo social. Esta nos habla que cuanto más activos se mantengan los ancianos, más satisfactoriamente envejecerán. Este modelo sociológico afirma que solo el individuo puede ser feliz y satisfecho. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque parte de las medidas generales, en especial en aquellos trastornos psiquiátricos, incluye esta terapia ocupacional, y hay estudios que han revelado la importancia y los cambios que se ven cuando se estudia el plazo. También tenemos la teoría de la continuidad, en el cual insiste en la posibilidad de continuar llevando el estilo de vida habitual, pues la personalidad de la vejez no es necesariamente distinta, sino por el contrario, muy semejante a la reflejada en la juventud y la adultez. Esta teoría nos explica principalmente a que nosotros, dentro de sus posibilidades, dejemos que el adulto mayor realice sus actividades que más le gusten. Asimismo, tenemos que adicionar alguna actividad deportiva, pero aquí lo más importante es que se adapte a las condiciones a las que actualmente tiene nuestro paciente. Es importante entonces por eso hacer un pequeño recordatorio sobre los diferentes tipos de ancianos y los perfiles que van a tener. Un adulto viejo sano regularmente va a tener una edad avanzada y puede tener ausencia de enfermedad objetiva. Asimismo, va a ser capaz todavía de ser independiente en actividades instrumentadas de la vida diaria, independiente en actividades básicas de la vida diaria, con una baja tendencia a la dependencia y al comportamiento ante la enfermedad. Asimismo, esto va a condicionar a que tenga una baja desarrollo para un síndrome geriátrico. Regularmente este tipo de pacientes no los vamos a encontrar en las unidades de primer nivel de atención, ya que actualmente son funcionales y son capaces de realizar muchas de sus actividades. Posteriormente tenemos al anciano frágil o de alto riesgo, en el cual va a ser un paciente con edad avanzada, con alguna enfermedad que se mantiene compensada, con alto riesgo de descompensación, asimismo con un alto riesgo de volverse dependiente. Asimismo, puede ser dependiente de las actividades instrumentales de la vida diaria, independiente en actividades básicas de la vida diaria, va a tener con una alta tendencia a la dependencia y con una alteración en el comportamiento ante la enfermedad, y a su vez con un alto riesgo de desarrollar síndromes geriátricos. Y estos son los pacientes que vamos a tener en cierto porcentaje en nuestras unidades de primer nivel. Asimismo, también tenemos el otro perfil, que es un paciente geriátrico, el cual se va a tratar de una edad avanzada, con enfermedades crónicas, dependencia, con alteración mental y o social también. Este a su vez va a tener dependencia en actividades instrumentales de la vida diaria y actividades básicas, asimismo con una tendencia mayor a la dependencia y muy alto riesgo de desarrollar síndromes geriátricos. Ese también es el perfil y es el mayor porcentaje que tenemos de nuestros pacientes en una unidad. A continuación, hablaremos un poquito sobre los cambios psicológicos. Esto no es el total, hay otro video en el cual se explicarán más a fondo, pero en este daremos una pequeña introducción.
Es importante recordar que en el adulto mayor vamos a tener muchos cambios y que es importante tomarlos en cuenta para que al hacer una buena semiología, una buena exploración, no caigamos en dar esa polifarmacia cuando hay factores que podemos tratar adicional a un medicamento. Hay que recordar que la memoria a corto plazo regularmente no se ve fuertemente afectada, pero a largo plazo sí y puede sufrir deterioros mayores. En cuanto a la atención, vamos a ver que esta se puede mantener sostenida y dividida y no sufren cambios significativos, pero la selectiva es la más complicada para el adulto mayor. En cuanto a la inteligencia, esta está cristalizada y regularmente continúa normal, mientras que la fluida experimenta un deterioro progresivo. En cuanto a la creatividad, esta capacidad se mantiene siempre y cuando se ejercite con diferentes actividades, como realizar sumas, restas, sopas de letras, crucigramas, entre otros. El lenguaje en general no se ve afectado con el paso del tiempo, excepto con algunas circunstancias. Vamos a ver que en el adulto mayor la sociedad tiende a rehusarse a la vejez. Existen muchos artículos y esto que hablan sobre los mitos y creencias que tiene la sociedad en la persona que ya está envejeciendo. Recordemos que el envejecimiento es un fenómeno inevitable y a la mejor forma de enfrentar es aceptándolo. Cuando se envejece se afronta tanto la decadencia física y social como la muerte cercana. Es común que a edades avanzadas se generen cambios, miedos basados en creencias y pensamientos negativos reiterados por la sociedad y la familia. Asimismo, se experimenta un gran cambio, miedo al cambio, temor que inutiliza mucho más que la decadencia físico-mental. Porque la vejez no solo es una cuestión de pensiones y servicios especiales, también es un estado de ánimo. Asimismo, las personas envejecidas no escapan de los cambios psicológicos que dependen del paso del tiempo, pero sí pueden liberarle las limitaciones del envejecimiento impuestas por la sociedad. En este es un pequeño esquema en el cual vemos todos los cambios que a veces no tomamos en cuenta cuando nada más nos enfocamos en la parte clínica, en la parte médica. Recordemos que el adulto mayor por sí mismo puede tener sentimientos de satisfacción o insatisfacción respecto a todo lo que había hecho en años previos. Asimismo, se enfrenta a lo que es la pérdida de control. La pérdida no solamente se refiere a la parte física, a la parte psicológica, a que cuando ya no está en condiciones, también hasta en su propia economía. Vamos a ver que hay muchos cambios ocasionados secundarios a la jubilación. Recordemos que no todos los pacientes hacen un plan de, de retiro o un plan años previos, pero no solamente me refiero en cuanto a los gastos, sino a aún hacer un proyecto de vida para que cuando llegue a esta cierta edad desarrollar las mismas. Las enfermedades, sabemos que conforme van a avanzar la edad, se van adicionando más patologías que a su vez requieren más medicamentos, más especialistas y en especial esto se merma cuando dejamos de ver lo que son las medidas generales. Los cambios en la imagen, una es la que tiene el adulto mayor de sí mismo y otra es la que tiene su familia, su cuidador primario hacia él. Los dos van a ser importantes. Los cambios financieros no es lo mismo cuando un paciente todavía puede desplazarse al banco, firmar, poner huella digital, hacer sumas, a cuando estas capacidades se van perdiendo o cuando tienen esta necesidad, pero a veces dependen de alguien para poder hacer su retiro o hacer sus compras. Y la muerte de sus seres queridos puede ser tan importante para ellos y provocarles mucha impotencia. Esto es importante que se trate de una manera integral, no solamente se requiere del médico geriatra, también necesitamos psicología, psiquiatría, tanatología en muchos de los casos, porque hay que entender que en los cambios sociales en el adulto mayor se manifiestan de diferentes maneras, todas van conectados, no todos los pacientes van a tener los mismos cambios porque cada uno tiene una vida diferente. Sin embargo, vamos a ver que en el esquema que se les enseña van a tener muchos cambios asociados a ellos. Dentro de los lazos tenemos que, bueno, hay estrechos con los nietos. Actualmente sabemos que han cambiado los estilos de vida y ahora los papás trabajan más horas. Esto ha generado que los adultos se conviertan en los cuidadores primarios de sus nietos y son los que los llevan a la escuela, los que los llevan a sus actividades.
y a ellos también les afecta mucho esta parte cuando en algún momento del ciclo de la vida los nietos ingresan a la secundaria, a la prepa, a la universidad, también provocan muchos cambios y eso a su vez genera un duelo y no necesariamente es de muerte. También tenemos la familia fuente de primaria de apoyo emocional. No es lo mismo un adulto que viva solito, un adulto que viva con su pareja, un adulto mayor que viva con su segunda, tercera pareja, que tengan o no hijos, o que un adulto haya decidido por voluntad propia no tener hijos. Todos esos van a ser factores que van a estar repercutiendo en la parte física y mental. También tenemos en otros aspectos como el divorcio poco común. Recordemos que eso tiene mucho que ver con la educación, mitos y creencias que tenían, y muchos adultos mayores a la fecha consideran que el matrimonio, independientemente de todas las cosas que pasen, deben estar juntos hasta la muerte. También tenemos muchos matrimonios generalmente satisfactorios, pero no en todos los casos se da, y en algunos casos en soledad. Es importante tratar todo esto porque para cada adulto es diferente la manera de ver tanto el matrimonio como el divorcio. Actualmente también sabemos que hay pacientes que sí logran realizar su divorcio en edades muy avanzadas, y hay muchos que les va muy bien en su calidad de vida, pero pues es importante destacar que cada ejemplo es diferente. Vamos a ver que en muchos de ellos va a cambiar la vida laboral. Algunos empezaron a trabajar en edades muy tempranas, desde los 7, 10 años. Sabemos que los que están en provincia se dedican a cuidar la agricultura, la ganadería. A muchos se les enseña, ¿no?, a trabajar, a acompañar al papá a los trabajos, a las hijas se les educaba a seguir todo lo que son las actividades del hogar. Y la otra es que hay pacientes que no han alcanzado los años suficientes para retirarse y se observan mucho en tiendas de autoservicio, así trabajando adultos. También tenemos otro que es el proceso de retiro y jubilación, que cada uno lo va a presentar de diferente manera. Esto a su vez puede generar cambios como es el alejamiento de la sociedad, depresión, y se pierde pues esa seguridad económica. Recuerden que dentro de esto existen muchos procesos en los cuales puede llegar un tiempo en el que no se les genere pago, y entonces son esos aspectos que a veces no se tienen en cuenta, no se tienen los ahorros, a veces no se tiene el apoyo de la familia, y muchos no lograron en este proceso de vida comprar una casa, hacer un ahorro, y esto también genera mucha inestabilidad en el adulto. Vamos a ver que también ahora, secundario a eso, pues van a tener mayor tiempo libre, pero a su vez se va a generar sentimientos de inutilidad, baja autoestima. Esto también va a ir asociado a problemas de dependencia, de aprobación de los hijos, así mismo como enfrentamientos y duelo de fallecimiento. Puede ser de la misma pareja, de la esposa, de algún hijo, y es muy diferente el cómo lleva el duelo el adulto mayor, cómo lo lleva su cuidador primario, cómo lo lleva el familiar, y cómo lo aborda el personal de salud. Hay que ver que es importante destacar que en el adulto mayor va a estar presentando diferentes pérdidas al mismo tiempo. No hay una regla en el cual indique, porque al final de cuentas se van presentando estas crisis paranormativas, a veces ni siquiera llegando a la edad de 60 años, se presentan antes, y hay veces en que se agudiza esto. Vamos a ver que van a existir tipo de pérdidas familiares, la parte económica, la parte de pérdidas materiales, en cuantos aspectos ambientales como huracanes, tsunamis. La gente llega a perder su casa, llegan a perder su ganado, llegan a perder sus autos o algunas otras cosas, y estas también son pérdidas. Tenemos también en la parte psicológica esa pérdida de salud que a veces no se toma en cuenta, y aparte de ello las pérdidas personales. Entonces, ¿qué sentimos ante la pérdida de nuestra salud? El adulto mayor lo va a manifestar de diferentes maneras a como lo hace un adulto de edad joven, de edad. Entonces, el paciente puede tener miedo y negación, puede tener enojo, negociación y aceptación. Recordemos que estas etapas no van
así como está en la imagen que van una tras otra. El paciente puede estar en forma fluctuante cambiando una u otra, pero aquí lo importante es entender que cada una de ellas es importante, que cada una de ellas va a tener diferentes síntomas y que al final de cuentas va a llegar la aceptación, que la manera en cómo lo ve el adulto mayor no lo va a ver de la misma manera el cónyuge, no lo va a ver de la misma manera el familiar o el hijo más cercano o más lejano a él. Así que es importante entender que tenemos que aceptar la realidad de esa pérdida. Es importante que se trabaje con las emociones y el dolor de la pérdida. Hay que adaptarse al medio con la ausencia de lo que se perdió y recolocar emocionalmente la pérdida y continuar viviendo. Esto pareciera como que es sencillo, pero es importante que el personal de salud esté capacitado para esto. También es importante que nos acerquemos con los demás especialistas para tratarlo, asimismo lograr programas para poder hacer grupos. Recuerden que el adulto mayor es, si comparte los mismos tipos de problemas con personas de su misma edad, tienen diferentes puntos de vista y a final de cuentas cada quien va a tomar la resolución que mejor le corresponda, pero es más fácil abordar este tipo de problemáticas entre ellos que a veces cuando se resuelve en forma individual. Sin embargo, no es una regla. También recordemos que cada adulto mayor va a tener sus propias características y